Recibo un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes. Se presenta su hermano en Cristo, Óscar Martínez. En esta oportunidad vamos a seguir hablando, seguir estudiando sobre un personaje muy importante para nuestras vidas, ya que en la faceta en la cual estudiaremos en esta oportunidad nos representa muchas veces. Ahora, antes de iniciar con este devocional, antes de comenzar de lleno con el estudio de la palabra de nuestro Dios, vamos a dirigir nuestros pensamientos al trono de la gracia de nuestro Creador y lo vamos a hacer mediante la oración. Así que los invito para que puedan acompañarme y así poder orar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud, por concedernos la dicha de un nuevo amanecer. Ahora queremos implorarle que en su infinito amor pueda iluminar nuestras mentes, que su Santo Espíritu pueda capacitarnos para poder comprender las hermosas lecciones que usted quiera darnos a comprender mediante su palabra. Bendiga a mis hermanos y amigos que han de ver este devocional y le imploramos que su Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy valioso, el cual lleva por título Valiosas lecciones de la experiencia de Jacob. Noten esto, valiosas lecciones. Cada una de las lecciones o las enseñanzas que nuestro Dios nos da mediante su palabra siempre van a ser valiosas, ya sea que el Señor quiera indicarnos qué no debemos hacer o, por el contrario, lo que el Señor desea que nosotros podamos realizar. Ambas cosas deben de ser valiosas para nuestra vida, ya que nos ayudarán a nuestra edificación. Vamos a tener un texto de introducción en esta hora y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 32, versículo 26. La palabra de Dios nos dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. Noten qué expresión tan interesante o qué determinación tan profunda la que anhelaba nuestro patriarca Jacob. La Biblia nos habla cuando nosotros recordamos la historia de Jacob. Si ustedes recuerdan, en los días anteriores hemos estudiado eso en los devocionales. ¿Por qué este hombre necesitaba el perdón? ¿Qué lo había inducido a este hombre ahora a necesitar el perdón? ¿Qué había hecho este hombre para que él creyera que necesitaba el perdón? Todos esos estudios anteriores los hemos tenido en los devocionales anteriores, así que si no han escuchado, si no los han visto, los invitamos, ¿verdad? Para que puedan buscar en la lista de videos de nuestros canales. Ahora, es importante entender, queridos hermanos, cuando la Biblia nos dice que este hombre había cometido un error, pero ese mismo error lo había inducido a él a obtener el perdón o a buscar, mejor dicho, el perdón, nos damos cuenta ahora en la experiencia de Jacob. El día de ayer hablábamos acerca de aquella escalera que este hombre veía, esta escalera símbolo de nuestro Señor Jesucristo que conecta a los hombres con Dios. Ahora, ¿qué sucedió después de esta experiencia que el patriarca, o en este caso, verdad, Jacob tuvo? La Biblia nos habla acerca de esto. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta, queridos hermanos, que Jacob necesitaba o anhelaba algo muy valioso que no se lo podría proporcionar ningún hombre, ningún ser humano, sino únicamente la misericordia de Dios. Vamos a recordar un poco la historia cuando nosotros eh, vemos la experiencia de Jacob. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo número 32. Vamos a considerar eh, los versículos número 21. Vamos a recordar también, o mejor dicho, vamos a considerar del versículo número 20.
para tener un poco más de amplitud en la historia. La Biblia dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Ahora, ¿a quién le dijo Jacob estas palabras? Se les dijo, ¿verdad? A un siervo. ¿Por qué? Porque recordemos de quién huía Jacob, de quién quería escapar. Quería escapar de su hermano Esaú, que tenía un vivo deseo por quitarle la vida a consecuencia de lo que este hombre le había hecho a él. Ahora, la Biblia menciona que Jacob, al saber que su hermano iba a su búsqueda, a su encuentro, él decidió, mejor dicho, encontrarle a él o salirle al encuentro con presentes. Y es por eso que él enviaba a sus siervos con presentes para que él dijera que Jacob le había venido a recibir con presentes. Y él decía, bueno, quizás le seré acepto. Entonces, es importante considerar, la Biblia nos dice el versículo 21, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar por el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y cuando el varón vio que no podía con él, perdón, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. Vean qué interesante expresión la que nosotros encontramos, o qué interesante historia, mejor dicho. Este hombre, ¿con quién estaba luchando? Jacob, ¿con quién estaba luchando? Estaba luchando con el ángel de Jehová. Y lo interesante de esto es que Jacob se había aferrado tanto a este ángel, porque ¿qué era lo que deseaba Jacob? Deseaba obtener el perdón, no solamente de su hermano, no solamente, ¿verdad?, de agentes terrenales, sino que en primera consideración, Jacob necesitaba, anhelaba, deseaba el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque él comprendía perfectamente que no había pecado solamente en contra de los hombres, sino también había pecado en contra de Dios. Y por eso ahora él deseaba, anhelaba obtener el perdón de sus faltas. Ahora, hay algo muy importante que nos dice la matutina del Cristo triunfante. Y nos dice, hablarles a las almas tentadas de su culpabilidad de ninguna manera las inspira a ser mejores. Ahora, si nosotros vemos los errores, vemos a una persona perversa, si nosotros queremos que esa persona reconozca su culpabilidad y posteriormente quiera obtener el perdón, no lo vamos a hacer nosotros señalándole sus faltas, nunca lo vamos a hacer haciéndole ver todo lo malo que él hace, sino que con tiernas palabras debemos de dirigir sus pensamientos al deseo del perdón. ¿Por qué? El testimonio nos dice, levantad ante ella las posibilidades que tienen por delante. Noten eso. Cuando nosotros veamos a una persona que tiene muchos errores y que aún así esa persona no da por entendido de que es necesario obtener el perdón, nosotros debemos de abrir o debemos de mostrarle las posibilidades que ellos puedan tener para obtener el perdón. O en otras palabras, nosotros debemos demostrarle a esas personas los beneficios que van a obtener al momento que ellos decidan buscar el perdón. Así es como nosotros debemos de tratar a las personas, mostrarles las alturas que puedan alcanzar, todos los beneficios que ellos pueden obtener al buscar el perdón. Ayudarlas a confiar en la misericordia del Señor y en su poder perdonador. Nunca deberíamos decirle a una persona es que con tus pecados el Señor nunca te va a perdonar. Jamás, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre que pueda estar todo envilecido, todo lleno de pecado, la Biblia dice que Dios puede hacer todo lo posible, o mejor dicho, para Dios nada es imposible. Por lo tanto,
por muy vil que sea el corazón de un hombre, Dios lo puede transformar. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, aunque nosotros tengamos nuestra vida como carmesí, si nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra vida toda llena de inmundicia, el Señor puede hacerlo puede transformarlo como blanca lana, dice la Biblia. Entonces, no debemos nosotros en ningún momento ser empecinados para decirle a las personas los pecados que puedan estar cometiendo, sino todo lo contrario, debemos nosotros hacerles ver que ellos deben de buscar el perdón. Ojo con esto. Al momento de decir que no tenemos que hacerle ver los pecados, no estamos diciendo que no vamos a decirle que anda mal o no vamos a decirle que tiene que, en otras palabras, no vamos a hacerle ver sus errores. Claro, hay formas de hacerlo y una de ellas es primeramente haciéndoles comprender que ellos necesitan un perdón. Y si ellos comprenden que necesitan un perdón es porque analizarán su vida y entonces entenderán que andan mal. Entonces, no debiéramos nosotros con nuestros propios labios repetir o hacerle ver los pecados a ellos, sino hacerle comprender que ellos deben de reconocer sus pecados. Ahora, también nos dice algo muy importante. Jesús espera hoy que se aferren de su mano para darles el poder de vivir una vida noble y virtuosa. Noten esto, qué maravilloso. Con frecuencia, el Señor conduce a las personas a una crisis para mostrarles sus flaquezas e indicarles cuál es la fuente de su fortaleza. Si oran y velan en oración, si luchan con denuedo, sus puntos débiles llegarán a ser puntos fuertes. La experiencia de Jacob tiene muchas lecciones valiosas para nosotros. Dios le enseñó a Jacob que con sus propias fuerzas jamás alcanzaría la victoria, que debía luchar con Dios para alcanzar la fuerza que viene de arriba. Y fue entonces ahí, queridos hermanos, donde nosotros también vemos la experiencia de este hombre, que la Biblia dice que luchó con aquel varón toda la noche y se aferró a él, comprendiendo de que por sí solo él nunca iba a poder lograr tener el éxito, sino solamente obteniendo la bendición de Dios. Ahora, también nos dice, toda esa noche Jacob luchó con el ángel y finalmente el vigoroso luchador quedó debilitado con un toque en su muslo. Ahora estaba incapacitado y padeciendo un agudo dolor, pero no se soltó de Cristo. Noten esto, queridos hermanos. Esa es la clave del éxito. Por más dolorosos que sean las pruebas que nosotros debemos de estar pasando, por más dura que sea la situación, jamás debemos de soltarnos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el soltarnos de nuestro Señor Jesucristo, el abandonar esa escalera, como hablábamos el día de ayer, el soldar esos peldaños, implicaría la pérdida eterna. En actitud penitente y contrita, se aferró del ángel y solicitó su bendición. Quería tener la certeza de que su pecado había sido perdonado. Su determinación se fortaleció y su fe fue más ferviente y perseverante hasta el mismo fin. Noten esto. Este hombre no solamente quería obtener el perdón por lo que había hecho mal con su hermano Esaú, sino también quería obtener el perdón del cielo, porque él sabía que se había adelantado a los planes de Dios. El ángel trató de soltarse y le dijo, déjame porque raya el alba. Pero Jacob suplicó o repitió una vez más, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos hemos estado en una situación de tristeza, de dificultad, de sufrimiento? Pero en nuestra agonía nos hemos olvidado de que no debemos de soltarnos de Cristo. Quizás muchos lo hemos hecho, pero es ahí, queridos hermanos, donde el Señor nos recuerda que cuando nos encontremos en tal situación es cuando más debemos de aferrarnos a Él. Si esta hubiera sido una manifestación de confianza presuntuosa o jactanciosa, Jacob habría sido destruido de inmediato, pero la suya era la certeza de uno que confiesa su indignidad y que sin embargo confía en la fidelidad de un Dios que mantiene su pacto. Noten qué maravillosa expresión. Entonces, queridos hermanos, debemos nosotros también, así como Jacob,
aferrarnos de nuestro Señor Jesús. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la entrega incondicional, este pecador y errante mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Él se había asido temblorosamente de las promesas de Dios, y el corazón de amor infinito no pudo apartarse de la súplica del pecador. Cuando nosotros vamos a nuestro Dios con súplicas, reconociendo nuestra condición, esa oración jamás será rechazada por Dios, porque Él comprenderá que ha llegado el momento de otorgarnos nuestro perdón. Como evidencia de que Jacob había sido perdonado, su nombre se cambió. Porque la Biblia menciona, nos dice el libro de Génesis, capítulo número 32, versículo 27. Luego que Jacob le dice, no te soltaré si no me bendices, la Biblia dice, y el varón le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, vemos ahí, queridos hermanos, Dios no solamente nos otorga el perdón, sino también nos transforma la vida y nos hace ser personas totalmente diferentes. Pero es necesario que nosotros también tengamos la disposición de querer aceptar el cambio que Dios quiera obrar en nuestra vida. Con evidencias de que Jacob había sido perdonado, su nombre se cambió de uno en que se recordaba su pecado a otro que conmemoraba su victoria. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, hay una pregunta. ¿Recibiremos fuerza de Dios y lograremos victorias tras victorias o intentaremos operar por nuestras propias fuerzas para ser derrotados en nuestros vanos esfuerzos? ¿Qué queremos nosotros, queridos hermanos? ¿Queremos ser perdonados por Dios o queremos seguir luchando por nuestras propias cuentas sin obtener el perdón? Por nuestra entrega incondicional a Dios, procuremos obtener el poder que cada uno necesita para triunfar en nuestra lucha contra el mal. Si así lo hacemos, queridos hermanos, entonces obtendremos el perdón de nuestros pecados. Y es así como esta lección, o más bien dicho, es así como estas valiosas lecciones de la experiencia de Jacob nos ayudarán en nuestro diario vivir. Que el Señor los pueda bendecir es mi mayor deseo y oración. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar con este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda y por concedernos la oportunidad de meditar en su palabra. Queremos implorarle, querido Padre, que así como la experiencia de Jacob, nosotros también podamos experimentar ese perdón que transformará nuestra vida. Perdónenos por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, ayúdenos a ser mejores, ayúdenos a que podamos día a día ir transformando nuestro carácter para llegar a la norma que usted desea que obtengamos. Bendiga a mis hermanos y amigos que han estado acompañándonos en este devocional y acompáñenos durante el resto del día. Lo imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia del cielo pueda estar con cada uno de nosotros y sea nuestro Dios quien dirija nuestros pasos en este día. Es mi mayor deseo y oración. Amén.